Hola, muy buenos días, muy feliz jueves. Gracias por estar aquí. Por cierto, hablando de gracias, tenemos muchos amigos, muchas amigas que nos ven de Estados Unidos y hoy es el Día de Acción de Gracias. A mí me parece una festividad muy bonita. Hay una historia detrás muy truculenta, ¿no? Porque ya sabemos que la llegada de los europeos a América pues tuvo mucho de todo. Pero salvando eso, es cierto que me parece muy bonita porque ellos celebran lo que tienen, dan gracias a lo que tienen, dan gracias a lo que son, a quienes son, dan gracias en definitiva a su familia, a su comida, a un montón de cosas, y a mí es que eso me parece tan bonito. Y por tanto, bueno, pues feliz Día de Acción de Gracias a todas las personitas, como nuestra amiga Ana, por ejemplo, que vive en Estados Unidos y que desde allí nos siguen cada día, bueno, cada día, cuando les va bien, cuando les apetece. Gracias. Y yo creo que es importante ser conscientes de eso. Todos los días hay que ser agradecidos. Ser agradecidos, estoy convencido de que nos ayuda a ser más felices, nos ayuda a ver la vida de otra manera, porque la gratitud te conecta, pues eso, a la hora, a lo que tienes, no a lo que no tienes, no a lo que se fue, ni a lo que pueda venir, sino a lo que es ahora. Y el aquí y el ahora es el mejor lugar para quedarse a vivir. Así que yo creo que es una festividad que merece mucho la pena que tengamos en cuenta. Dicho esto, vamos a ver por favor qué tienen que decirnos hoy. Vamos a ver cuál es ese mensaje, vamos a ver cuál es la sugerencia. Ayer fue una energía muy bonita, bueno, toda la semana está siendo bonita. La verdad es que una de cal y una de arena, porque entre el momento del martes y el momento de ayer, ahí hemos tenido esos dos extremos, esas dos polaridades de lo masculino y lo femenino, y así es como debe de ser. Así que vamos a ver por dónde nos aparecen hoy, qué nos quieren decir, qué mensaje nos dan en este momento a las personas que estamos aquí conectadas, dando gracias. Qué mensaje nos tienen que dar, agradeciéndolo de hecho de antemano. Claro que sí. Por favor, y ese mensaje es comunidad. Qué bonito, Sangha, 8 de rosas. Fíjate qué bonito esto, porque tiene mucho que ver con lo que yo hablaba al principio. Si observas la carta, vemos a una gente reunida, están celebrando, están comiendo, están simplemente, y que no es poco lo de simplemente, son personas que están en ese momento reunidas compartiendo cosas. Vemos una velita en primer plano, vemos una figurita de Buda, bueno, no sé si podrás verlo, pero yo por si acaso te la describo. Vemos una figurita de Buda, vemos una flor de girasol, vemos una campanita tibetana. Sangha es un término que hace referencia, bueno, como pone aquí, a comunidad. Sangha puede ser tanto el lugar donde nos reunimos como el concepto en sí de la reunión, el concepto en sí de la familia, del clan. Si no estoy equivocado es sánscrito, pero puedo estarlo, Búscalo tú y así, si no lo sabes, que igual lo sabes, pero si no, búscalo y así también te enteras un poco más. Sangha, S-A-N-G-H-A, Sangha. Entonces, está claro que este 8 de rosas aquí nos dice que tengamos presente hoy la importancia de la celebración, la importancia de los encuentros con la familia, con los amigos que son familia. De hecho, aquí también podemos ver personas que son diferentes entre sí. Por ejemplo, vemos a un chico que tiene unos rasgos, bueno, pues como más asiáticos, o podría ser, sí, asiáticos. Vemos una chica con unos rasgos muy caucásicos. Habla justo de eso, de la comunidad y de la familia humana, de cómo todos somos diferentes y todos somos iguales al mismo tiempo, y de cómo cuando nos reunimos, cuando estamos bien avenidos, pues podemos hacer cosas súper interesantes para el bien de todos, y cada uno va a aportar. Por ejemplo, volviendo al caso de la comida, a este chico, que no sé, podría ser por ejemplo pakistaní o hindú o de Ceilán, no sé, pues podría llevar comida típica de su país, y esta chica a su vez lo mismo, y este señor aquí, que no sé de qué nacionalidad o de qué rasgo será, pero este señor pues lo mismo. Entonces esa es la energía del día de hoy, 8 de rosas, que sepamos valorar el pertenecer a una comunidad que no solo no nos diluye, no nos quita nuestra individualidad, sino que le da un súper valor
a esa individualidad. Donde destaca mi individualidad, o una de las maneras en que puede destacar mi individualidad, es cuando yo me conecto con los demás, cuando soy parte de esa sangha, parte de esa comunidad. Es muy importante celebrar eso, como yo empezaba hablando del Día de Acción de Gracias, donde la gente en Estados Unidos se reúne con los amigos, comen, festejan, celebran eso. Y probablemente sin que haya ningún motivo en muchas ocasiones, me refiero en relación a la carta, hablo ahora. Que esto hay que hacerlo sin que haya ningún motivo, simplemente ser conscientes de eso un poco cada día. ¿Por qué no? Planificar, programar, si te es posible, un encuentro con tus amigos, un encuentro con la que es tu comunidad, con la que es tu comunidad. Y también ver esto de una manera más abstracta, más metafórica, en el sentido de cómo puedo yo ayudar a mi comunidad incluso sin salir de mi casa. Bueno, está el concepto del voluntariado. Hace poco lo hemos visto y lo seguimos viendo, por supuesto, con lo que ha ocurrido en Valencia. Muchísima gente se ha volcado y muchísima gente está a miles de kilómetros. No puede ir a echar una mano física, pero lo hace desde donde está. A eso voy. Siempre podemos establecer contacto con nuestra sangha desde nuestra propia casa, desde nuestro propio espacio. Muy importante para mí, sobre todo, lo que es el concepto de quedarnos con ese 8 de rosas diciendo y reconociendo la importancia de la red, de la que aquí hablamos tanto, esa red, esa comunidad. Aquí también muchas veces lo vemos como un ejemplo muy latente, comunidad de luz, que muchas personas dicen. Ahora mismo me acuerdo, por ejemplo, de Ángeles, personas que están pendientes de las personas, que estamos, yo me incluyo, por supuesto, personas que estamos pendientes de las personas que quién sabe, quizás nunca nos veamos las caras. Bueno, a mí sí, porque de vez en cuando aparezco por aquí, pero quizás nunca nos conozcamos físicamente. ¿Y qué? ¿Y qué más da eso? Somos una comunidad, somos una red, nos ocupamos unos de otros, nos bendecimos, nos animamos, nos abrazamos, nos arropamos. Eso es sangha, y eso es lo que nos invitan a vivir hoy. Tiene bastante que ver, de hecho, con esa energía de ayer, con ese momento Berkano y con ese momento Ansus. El amor, la calidez, la nutrición de Berkano y el valor también de la comunicación, del entendimiento, de la reunión que tiene la runa Ansus. Tiene mucho que ver. Probablemente hoy nos están llevando a expandir esa energía de ayer, probablemente esto es como tú lo sientas, pero probablemente nos están llevando a expandir esa energía de ayer más allá todavía de nuestro círculo más inmediato, por así decirlo. Me encanta, preciosa carta, preciosa energía, precioso momento. Gracias, de corazón, gracias. Yo hago aquí también mi gesto de acción de gracias hacia ti, hacia todas las personas que están aquí, pues lo que decía antes, cada día, cuando pueden, cuando les apetece, y que comparten su energía. Incluso, de verdad te lo digo, aunque no comentes, yo sé que estás, de verdad que sí. Lo sé perfectamente, se nota, se vibra, se siente esa energía. Gracias, feliz vida. Nos vemos mañana viernes y a disfrutar esa sangha, a disfrutar ese entendimiento, esa comunidad, a celebrar, a comer rico, a tomar algo con los amigos y a brindar por la vida, que es preciosa. Hasta mañana.